bendiga. Estamos aquí detrás de las cámaras de Canal 38, aquí en El Paso, Texas. Estamos muy contentos, ¿verdad? Porque ahorita nos acompañan unos personajes muy, muy queridos, muy amados, que son hermanos en Cristo. En este día, pues queremos mandarle un saludo a nuestro hermano José, Pastor José Morales, que es este pastor de El Buen Samaritano allá en Ciudad Juárez. Y también un abrazo muy, muy cordial también a toda la Alianza Ministerial Evangélica de Ciudad Juárez. En ese momento me acompañan aquí nuestra hermana. Mi hermana Luz Carrera, para servir a Dios y a ustedes. A mi pastor Saúl Castañón, Cielos Abiertos, es mi congregación. Soy misionera. Gracias a Dios y a la misericordia de Dios. Y me da alegría estar con ustedes y con el hermano Aurelio. Amén. Dios le bendiga. Tenemos también un personaje acá, evangelista. Amén. Dios les bendiga a todos. Su hermano en Cristo, evangelista Gonzalo Gres, de Iglesia El Buen Samaritano. Tengo el privilegio de ser parte de la congregación El Buen Samaritano, donde pastorea el hombre de Dios, mi pastor José Morales, a quien le mando un saludo muy fuerte. Y queremos también comentarles, ¿verdad?, que tenemos una línea para recibir peticiones de oración al teléfono 915-532-8518. La línea de recibir peticiones de oración, sabemos perfectamente que dentro, ¿verdad?, de la audiencia del Canal 38 hay necesidades muy imperantes, ¿verdad? Y tenemos una persona que está ahorita en la línea esperando, ¿verdad?, que usted llame al 915-532-8518 para que usted pueda, hermanos, expresar su petición, y al final precisamente de este programa estaremos dando, ¿verdad? O sea, estaremos orando precisamente por esas peticiones que usted ponga en oración. Y en esta tarde, Gonzalo, hermana Luz Carrera, yo soy el pastor Aurelio Ávila de Manantiales de Vida Eterna, allá en Ciudad Juárez, y el actual presidente de la Alianza Ministerial Evangélica en Ciudad Juárez. Vamos a tomar un tema, ¿verdad?, que es un tema muy importante. Gonzalo, hermana, estamos en Navidad ya. Amén. Gloria a Dios. Tamalitos. Tamalitos, buñuelos y toda la cosa, ¿verdad? Pero este tiempo, ¿verdad?, de que llega Navidad, y nosotros nunca, hermanos, dejemos de entender que la Navidad no es meramente regalos, fiestas, es Jesucristo que vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Entonces, en esta mañana, en este momento, vamos a estar tomando el tema propósitos para el año nuevo. Amén. Vamos a tener una introducción precisamente de ese tema, y vamos a ir al Salmo 119, 129, y vamos a pedirle a nuestro hermano Gonzalo que él nos lea la palabra de Dios. Claro que sí, dice el Salmo 119, 129. Verso 129. Sí. Dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Una vez más dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Y si nos vamos nosotros a los siguientes versículos 30 y 31, el 30 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y en el verso 131 dice: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Amén. Desde hace mucho el ser humano ha tratado de controlar su propia vida sin tener que depender de Dios. Una de las formas en que hacemos esto es por medio de las supersticiones. Existen muchas supersticiones que se relacionan con el año nuevo. Cuando era niño, ¿verdad?, era muy común encontrar cosas viejas tiradas en la calle el primer día de enero del año siguiente, pues había que tirar lo viejo para dar lugar, o sea, lo nuevo. Ahora, también había personas que sacaban sus maletas para darles, ¿verdad?, una vuelta por el barrio, pues creían que esto les garantizaba un viaje al año entrante. Existen muchas otras supersticiones. Hay personas que van de compras para tener la alacena llena el primer día del año. Creen que esto les garantiza la prosperidad durante todo el año. También hay quienes abren todas las puertas de la casa a la medianoche para que el año viejo pueda salir. Otros tratan de hacer mucho ruido pensando que esto espanta a los malos espíritus para que no puedan ejercer una influencia negativa sobre el año nuevo. Ahora, nosotros como creyentes sabemos que el diablo no huye por el ruido
sino ¿por qué? Por la oración y la resistencia espiritual. Amén. Sabemos que la prosperidad viene de Dios, no del día que hacemos las compras. Nuestra confianza debe estar puesta en Él, en otras palabras, en nuestro Señor Jesucristo para el año nuevo. En lugar de enfocarnos en estas cosas, nuestra atención debe estar puesta en ¿qué? En otra cosa. Amén. En realidad, lo más importante en la vida es estar en comunión con nuestro Dios Jesucristo. Amén. No creo que nos sirva de nada abrir las puertas de la casa o darle vueltas a la cuadra con maletas. Más bien debemos proponernos cosas que nos acerquen más a quién, Amén. a nuestro A Dios. Dios. A Dios. En Mateo Amén. 6:33 dice la palabra, y todos sabemos este texto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas Amén. os serán añadidas. Y en el Amén. verso 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástate a cada día su propio mal. Ahora, hoy quisiéramos nosotros proponer 4 cosas que podemos hacer en este año para acercarnos más a Él, a nuestro Señor Jesucristo, mediante esas costumbres y prácticas. Podemos disfrutar de su presencia y profundizar en nuestra relación con Dios. Amén. El primer punto es: pasa tiempo diario con Dios. Amén. No existe otra cosa más importante para nuestro crecimiento espiritual, sino pasar más tiempo en comunión con Dios. ¿Qué nos puede decir de esto, hermano Gonzalo? Claro que sí, creo que regularmente el ser humano siempre busca la manera de llenar una necesidad, y al ignorar al verdadero Dios, pues puede tomar cualquier circunstancia para guiarse o pedir ayuda. Es a tal grado que hay muchas personas que hasta una piedra pueden usar como un amuleto. Y hablar de las supersticiones que nos comentabas, Pastor Aurelio, es entender qué significa ser supersticioso, una superstición, y es simplemente creencias sin fundamentos a las cuales la gente les atribuye poderes mágicos o maravillosos, sabiendo que en realidad no hay algo que te dé la certeza de que es lo correcto. Sin embargo, conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, pues es lo que nos llevará realmente a entender el sentido de la vida y de dónde proceden todas las cosas. Podemos confiar plenamente en la palabra de Dios, porque es de aquí de donde Dios ha estipulado cómo el hombre pueda ser libre, pueda ser sano, pueda prosperar, pueda corregirse y ser mejor cada día, y de qué manera relacionarnos con Él. Hay el primer punto es tener comunión con Dios, buscar el acercamiento con Dios, pero esto se hace a través de la lectura bíblica, que es el pan que alimenta precisamente nuestra alma, y el segundo es la oración, es el agua que refresca precisamente nuestro espíritu. Si no estamos pasando tiempo a diario con Dios, la oración, el fuego de nuestra fe empieza a enfriarse. ¿Qué es el asunto, hermana Carrera? Cuando una persona no ora, aquí estamos hablando, ¿verdad?, que muchas veces ese fuego, ¿verdad?, del Espíritu que está en nosotros como cristianos, si nosotros no hablamos con Dios, ese fuego tiende a ¿qué? A apagarse. ¿Qué me dice usted acerca de la oración? Pues pienso que es uno de los fundamentos más grandes que pueda tener el cristiano. Si no tiene oración, pues no hay nada, porque la oración es parte de la comunicación con Dios. Exacto. Si nosotros nos comunicamos con Dios, entonces vamos a tener respuesta. ¿Cómo vamos a tener respuesta? A través de su palabra, a través de los siervos, a través de los santos, ¿verdad? ¿Ves cómo vamos a tener nosotros respuesta? Dios nos enseña a través de su palabra cómo Él nos habla, ¿sí? A través de su palabra. Pero déjeme decirle, hermano, que si no oramos, no vamos a poder estar firmes. Y van a pasar cosas, nos vamos a enfriar, las cosas se nos van a venir encima y vamos a terminar con una pulserita de cobre que me va a traer suerte. O vamos a terminar, como dice el hermano, con estos que la gente empieza a creer en cosas, que si pasas debajo de la escalera te va a ir mal y todo eso. ¿Por qué? Porque nuestra fe se va a enfriar, hermano Aurelio. Y no hay conocimiento precisamente. No, tenemos que orar, es parte del fundamento. Yo pienso en lo personal que lo primero que tenemos que hacer tempranito en la mañana es ir a adorar al Señor y poner todo en las manos del Señor. Cuando usted platica con Dios, Dios nos habla por medio de ¿qué, hermana?
a través de su palabra. De la palabra, ¿no? De la palabra. Uno sí. se comunica con Dios en la oración Sí. y viene la palabra. Por ejemplo, vemos un gran ejemplo de esta realidad a través del profeta Daniel. Amén. A pesar de encontrarse, hermanos, en tierra ajena, lejos del templo de Dios, mantuvo fuerte su fe. Amén. Pudo dar testimonio a reyes y príncipes Sí. de las grandezas de Dios. Mantuvo un testimonio fuerte y poderoso por medio de que, en medio de una nación pagana. Amén. ¿Cómo lo hizo? Amén. Separó tiempo para Dios todos los días, aún frente al peligro, Amén. no dejó de pasar tiempo en oración. Amén. Todos conocemos la historia de la forma en que Daniel fue librado de la fosa de los leones, pero a veces olvidamos la razón por la que él se encontró ahí. Amén. Vemos, por ejemplo, en Daniel 6, 10, 12, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entre su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía hacer anteriormente. En el verso 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. En el verso 12 dice, fueron luego entre el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días a cualquier dios días pida a cualquier dios un nombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. El rey había firmado un decreto de que solo él recibiría la oración ese pueblo por 30 días. Daniel, sin embargo, no pudo dirigir a un hombre las peticiones que solo a Dios deben de ir, ni pudo dejar de pasar tiempo con su Dios, la forma más costosa que le diera a él. Simplemente él no podía ejercer su oración a un hombre común y corriente. Sí, aunque él lo dirigió directamente a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aun cuando él se hallaba en peligro, aun cuando la vida, ¿verdad? O sea, de él estaba, hermanos, que en peligro, en una situación, o sea, de conflicto, él nunca dejó de orar a su Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en tiempos de diferentes problemas que tengamos, hay veces que hay necesidades financieras, hay veces que hay enfermedades ya crónicas, ya terminales, hay situaciones en las cuales hay problemas interfamiliares, hay problemas dentro del esposo y la esposa, conflictos muy fuertes, y en lugar de nosotros acudir a Dios, hermanos, tratamos de manejar las cosas a nuestra manera. Y ahí veíamos, o sea, Gonzalo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. ¿En qué forma trabaja Dios para un conflicto personal? Bueno, de las primeras maneras en las que nuestro Creador nos ayudará, y uso este término, bueno, uno es, sabemos todos, la misericordia de Dios, pero empezando por las citas que utilizamos, Pastor, el Salmo 119, nos damos cuenta que el salmista amaba tanto la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, a tal grado que es el salmo más largo de la Biblia, con 176 versículos, que en su mayoría, creo, solamente 3 versos no resaltan la palabra o le dan un atributo a la palabra de Dios. Pero ¿a qué nos referimos con esto? En la pregunta que me haces, que el salmista entendía que su deleite, que su dicha, que su seguridad, que su confianza estaba en los mandamientos de Dios, en la palabra de Dios. Entonces, cuando uno tiene el conocimiento de la palabra de Dios, cuando uno sabe, usa el término la verdad, pues no le tienes temor a nada. Por eso miramos a Daniel aferrado en sus convicciones, aferrado en lo que él conocía y en lo que él sabía, a tal grado que nada le daba miedo, nada le daba pavor, porque sabía que estaba en las manos de uno que él amaba y que había conocido, llamado Jehová de los ejércitos. Exacto. Amén, amén. Y eso nos lleva precisamente a entender el poder de la palabra, Amén. el poder de la palabra. Amén. Yo me acuerdo de una ilustración, ¿verdad? De hace tiempo. Un joven, ¿verdad? Va viajando en un autobús, o sea, de pasajeros, y en ese momento Dios lo está inquietando, ¿verdad? Para que se levante y hable del Evangelio. Amén. Pero él se queda sentado, ¿por qué? Porque tiene vergüenza de hablar el Evangelio de Cristo. Entonces, en ese momento,
se levanta, ¿verdad? Por impulso, ¿verdad? Del Espíritu Santo, y ese hombre comienza a hablar del Evangelio, a hablar de las bondades de Dios, a hablar de la salvación. Entonces un pasajero que va ahí con un niño, ese hombre se para, ¿verdad? Le dice, cállate, no hables de Dios, no hables de eso, tú eres un religioso, eres un fanático. Y casi, hermanos, trata de golpear a este joven. Este joven se atemoriza y se vuelve a sentar ahí en el vas. Pero llega un momento en el cual el joven siente la presencia de Dios y se vuelve a levantar, y este joven comienza a predicar la palabra, y resulta que ese hombre, ¿verdad? Dice, cállate porque te voy a golpear. Entonces en ese momento el niño habla y le dice, papá, este muchacho nos está hablando de cosas buenas, cosas que nos van a beneficiar. Y ese hombre, ¿verdad?, se tira al suelo, llore y llore, hincado, llore y llore, porque el problema era, el asunto era el niño era mudo y era sordo. Gloria a Dios, aleluya. Y él Aleluya. se cayó hincado, Santo. y verdad, o sea, alabando a Dios. ¿Por qué? Qué Porque bonito. estaba viendo el milagro de la Sí, palabra hablada, sí, en la en el cual un niño niño. sordo y mudo le estaba diciendo, cállate, porque este joven nos está diciendo palabra que nos va a beneficiar. Gloria a Dios. Y ahí se vio el poder de la palabra. Amén. Entonces nosotros, como Daniel, vivimos en medio, hermanos, de un mundo que no conoce a nuestro Dios. Enfrentamos la presión constante de quienes no quieren, nos quieren alejar de Dios consciente o inconscientemente. La Biblia funciona, ¿verdad?, como alimento espiritual para nosotros, y es necesario ingerirlo con regularidad. Amén. No de vez en cuando, sino siempre. Sí, Juan amén. 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiera de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, Amén. la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. A veces caemos en la trampa de pensar que no nos beneficiará de volver a leer algún pasaje. La verdad es que nos hace falta repasar y repetir las cosas. Los dedos del alfarero obrarán mediante su palabra para moldearnos y formarnos conforme precisamente a su voluntad. Como parte de nuestro tiempo con Dios debemos practicar la segunda costumbre. ¿Cuál es? Admitir los defectos ante Dios. Por ejemplo, vemos ahí 1 de Juan 1, 8, 9. La Biblia misma nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. En el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La forma de vivir limpios del pecado es mediante el perdón de Cristo. Amén. ¿Qué nos puede decir ahí, hermana Carrera? El segundo punto es admitir los defectos ante Dios. Hay gente que dice, pues yo no maté, yo no adulteré, no forniqué, no hice esto o lo otro. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron. Amén. Sí, están destituidos de la ¿Qué nos puede gloria de decir de eso, hermana? Que muchas de las veces habemos personas que no aceptamos que somos pecadores o no aceptamos que fallamos. Y sabe que, hermano, llega un punto en que no lo aceptamos y ahí nos quedamos, y en lugar de crecer nos quedamos ahí estancados. Y sabe que, y Dios nos enseña en mil maneras que somos pecadores, en primer lugar. En segundo lugar nos dice, arrepiéntete. Y muchas de las veces no nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque no aceptamos lo que somos. Exacto. Aceptar lo que somos es crecer, hermano. Ajá. Aceptar lo que somos es prosperar. Amén, Aceptar así es. lo que somos es ir adelante, caminando, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Vamos a recibir bendición. Amén. Amén, Si así es. aceptamos nosotros. Gloria a Dios. Vamos a hacer un paréntesis y contamos con una línea para recibir peticiones de oración. Es el 915-532-8518. Ahorita en este momento hay una hermana que nos está auxiliando precisamente para recibir las peticiones de ustedes. Amén. Hágalo, hermanos, en este momento, para que al final del programa nosotros podamos orar, ¿verdad?, por su petición. Amén. También pueden llamar a la misma línea para donativos, puede ser con tarjeta, hermanos, o sea, también pueden llevar a las librerías cristianas Maná y La Semilla en Juárez. Si desea, puede enviar donativos con cheque o money order por correo a KCCETV38
en la calle Wyoming 2201 en El Paso, Texas, con el código postal 79903. Amén, Puede amén. mandar ahí también sus donativos. Acuérdense que esta es una plataforma en la cual se lleva el evangelio a muchas partes. Estamos hablando precisamente de que nos escuchan o nos ven en Ciudad Juárez, Las Cruces, lugares circunvecinos, ¿verdad? Esos lugares, y también por vías de internet llegamos, o sea, a todo el mundo. Gloria Aquí a donde Dios. estamos sentados, ahorita mucha gente de muchos países están viendo precisamente este programa. Ponga su donativo, hermanos, al canal 38 para que esta plataforma siga adelante. Y aprovechando, pues le damos un abrazo muy fuerte, fraternal a nuestra hermana Grace Randall y a todo el staff, ¿verdad?, de Canal Amén, 38. amén. Amén, Seguimos gloria a adelante. Dios. Decíamos, ¿verdad?, que Jesús les enseñó esto a sus discípulos cuando les dijo que el que esté limpio no necesita, ¿verdad?, bañarse, sino solamente lavarse los pies. Por medio de la palabra del Evangelio llegamos a estar limpios. Nos hace falta solamente limpiar nuestros pies de la suciedad que recogemos en nuestro andar por el mundo y sus tentaciones. Amén. En otras palabras, cuando el Señor, ¿verdad?, o sea, nos está hablando precisamente que la palabra del Evangelio nos limpia de todo pecado, pero está el segundo elemento, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento? Nuestros pies, ¿verdad? Que estamos caminando en este valle, ¿verdad?, que es este mundo. Y muchas veces nuestros pies, o sea, muchas veces se ensucian por la inmundicia. Y Amén. es necesario, ¿verdad?, que cada tiempo que nosotros cometamos un error, cometamos un pecado, le pidamos al Señor perdón y de esa manera quedamos limpios. Sí, Esto lo amén. hacemos admitiendo, hermanos, que nuestros defectos, ¿verdad? El salmista escribió en el Salmo 32:3, mientras caía en mi pecado, mi cuerpo se consumió con Amén. gemir durante todo el día. Amén. Nos hace bien confesar nuestro pecado, nos ayuda a mantener las cuentas limpias con Dios, ¿sí o no? Amén, amén. Era la razón, Gonzalo, ¿te acuerdas del rey David? Amén. Cuando él pecó, en el Salmo 51 habla, ¿verdad? Dice, quita mi pecado está delante de ti, límpiame, ¿verdad? Porque mis pecados están, ¿qué? Delante de ti. Dice, borra Amén. Todas mis rebeliones. mis rebeliones. ¿Por qué es la razón? Porque David, o sea, dice al Señor, limpia mis rebeliones, borra mis pecados. Sí, porque era a fin de cuentas lo que estaba consumiendo su vida, lo que estaba acabando con él. O sea, porque había algo que lo acusaba, o sea, había algo que estaba contra él, que le reclamaban algo y era lo que se le estaba exigiendo y de esa manera pues padecía no solamente su conciencia, sino aún su cuerpo, ¿verdad? Por la culpa. Entonces, es muy importante la poderosa palabra de Dios porque incluso en el Salmo 119 que iniciábamos, dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué borrará sus rebeliones? ¿O que de qué manera? Bueno, a través del arrepentimiento y segundo, guardando entonces ahora los mandamientos y la palabra de nuestro Dios. Pudiéramos decir, ¿verdad?, que hay un libro de la vida eterna donde se están escribiendo Amén. todas las cosas personales de uno. Amén. Era la razón por la cual el salmista David dice, borra mis rebeliones, Amén. porque él sabe perfectamente que cada acto, cada situación que nosotros hacemos aquí en la tierra está siendo anotada en el libro de la vida Amén. eterna. Amén. Por eso Amén. aquí dice, nos hace bien confesar nuestro pecado, Claro que sí. nos ayuda a mantener las cuentas limpias con Dios. Por eso al Amén, decir, amén. borra mis rebeliones, quiere decir, Señor, si hay algo que se escribió mal Quítalo. mío, pues bórralo, por favor, ¿verdad? Porque eso me va a perjudicar en mi vida personal. Si todos nosotros, ¿verdad?, tuviéramos ese entendimiento profundo, ese Sería una discernimiento de que cada día Dios está anotando todas las cosas que nosotros hacemos, pues tendríamos más cuidado, ¿verdad?, de estar haciendo cosas que no están bien. Constantemente pidiendo perdón, ¿verdad? También. ¿Qué piensa Sí. usted de eso, hermana? Pues yo pienso en lo personal que estaríamos pidiendo perdón constantemente, hermano. Si nosotros supiéramos que todo está siendo escrito en un libro, ¿verdad? Ay, Señor, perdóname, ¿verdad? Y ayúdame, ¿verdad? Para ser Exacto. mejor, para vivir una vida mejor, para agradarte a ti, ¿verdad? Porque el todo en sí es agradarle a Dios y al mismo tiempo hay recompensa. Hay recompensa. Si nosotros nos arrepentimos, hermano, Amén, amén. ¿sabe qué? Hay recompensa. Sí, hay recompensa porque van a venir las promesas de Dios a nuestra vida cumplidas. De otra manera, ¿cómo las vamos a recibir si ni siquiera estamos bien delante de Amén, su amén. presencia? Exacto. Hay que arrepentirnos, hay que reconocer nuestros errores, pero también hay que aceptar que es la única manera en que Dios nos va a premiar y nos va a bendecir. Exacto. Entonces la palabra griega que se traduce confesar literalmente decir lo mismo. Es decir, cuando confesamos nuestro pecado, a Dios lo vemos de la misma manera Amén, amén. en que
Él lo ve. Es necesario entonces identificar el pecado ante Dios para confesárselo. Tenemos que nombrarlo ante Él. Amén. Amén. Lo que decíamos la vez pasada, Gonzalo, que muchas veces nos levantamos en las iglesias y decimos, hermanos, si yo ofendí a alguien, perdónenme. Entonces nos estamos justificando. Entonces aquí la palabra, el consejo de la palabra nos dice decir lo mismo. Cuando la palabra confesar, la palabra griega confesar literalmente quiere decir lo mismo. Entonces si yo le digo, Señor, perdóname mis pecados, estamos generalizando. Pero cuando yo le digo, Señor, he pecado, vi con lujuria a una persona, Señor, dije una mentira blanca, quiere decir que nosotros estamos identificando el pecado que nosotros hemos hecho y se lo estamos confesando a Dios porque Dios lo ve igual. Amén. Así como nosotros lo vemos el pecado, Él lo ve igual. Amén. Entonces confesar es hablar lo mismo. ¿Qué quiere decir? Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque tengo coraje contra un hermano. Señor, perdóname porque yo hablé en contra de un siervo de Dios. Entonces cuando nosotros lo estamos confesando, le estamos diciendo a Dios lo mismo, que si Él lo ve en nosotros, nosotros también lo tenemos que ver como Dios lo ve también. Entonces, de esa manera, nosotros confesamos, y dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir? Que el propósito del año nuevo es precisamente, ¿verdad?, estar a cuentas con Dios. Amén. A cuentas con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Amén. puede haber ese problema, ¿verdad? Que muchas veces decimos nosotros, no, pues no pasa nada, ¿verdad? Sí pasa. ¿Por qué? No, Porque sí está siendo pasa. anotado en el Sí, cielo. sí, sí, Ahora, sí. yo traigo un testimonio aquí y lo vamos a manejar. Dice, Amén. en cierta ocasión un rey estaba visitando una de las prisiones de su reino. Entrevistaba a los prisioneros, ¿verdad? Y uno por uno insistían en que eran inocentes, que no habían hecho nada por merecer el encarcelamiento. Finalmente llegó a uno que no dijo nada. El rey le preguntó, ¿por qué estás aquí? El hombre, ¿verdad?, nombró su delito. Le preguntó al rey, ¿eres culpable? Respondió el hombre, sí. Su majestad, yo soy culpable. Al instante el rey mandó llamar al carcelero y le ordenó que soltara de inmediato al hombre que había reconocido su culpabilidad. No pudo permitir que se quede, dice, no puedo permitir que este se quede aquí, este hombre culpable, y corrompa a toda la gente tan inocente que le rodea. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado ante Dios, hermanos, Él también nos libra de la cárcel de culpabilidad y de amargura. Y de amargura, sí, ¿verdad? amén. Entonces, este hombre le dice al rey, ¿eres culpable? Sí, soy culpable. Y dice, ¿tú estás de acuerdo que eres culpable? Sí, soy culpable. Y el rey le dice, vamos, saquen a este hombre, no vaya a ser que vaya a contaminar a los demás. Ok, hermanos, entramos a un corte musical y volvemos en un momento más. Dios les bendiga. Amén. Amén. Volvimos, ¿verdad?, nuevamente, ¿verdad?, en nuestro tema, ¿verdad?, lo que es, o sea, los propósitos para el año nuevo. Pero antes de eso, quisiéramos, ¿verdad?, nuevamente retomar este aviso de decirle a nuestros hermanos televidentes del Canal 38 precisamente eso, ¿verdad?, de que hay una línea, ¿verdad?, de peticiones, o sea, de oración. Esa línea es de recibir peticiones de oración. Y quisiéramos, ¿verdad?, invitarlos a que marcaran el teléfono 915-532-8518. Y aquí va a estar una hermana precisamente atendiendo los teléfonos, que es la esposa de nuestro hermano Gonzalo Grez. Amén, amén. Va a estar atendiendo esas peticiones y al final, ¿verdad?, de este tema vamos a estar orando, ¿verdad?, Amén. por Amén. esas peticiones. También pueden llamar a la misma línea para donativos por tarjeta. También pueden llevar, o sea, sus donativos a la librería, ¿verdad?, Maná y La Semilla en Ciudad Juárez. Y si desea enviar donativos con cheque o money order, llévelos, o sea, póngalos en el correo a nombre de KCCE TV 38 2201 East Wyoming Avenue, El Paso, Texas, con el código postal 79903. Y ahí, hermanos, el Canal 38 va a estar recibiendo sus donativos, que son muy importantes para que esta plataforma del Canal 38 lleve el Evangelio de Jesucristo precisamente a toda la gente, ¿verdad?, que necesita precisamente
¿verdad? O sea, recibir el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, que nosotros sabemos perfectamente que mucha gente a través de este canal han recibido, hermanos, al Cristo de la gloria como su único y suficiente Salvador. Otro de los principios, vamos a continuar con el tema, otro de los principios, hermanos, es pon a Dios en primer lugar en tus finanzas. Amén. Se ha dicho que se puede conocer más acerca de una persona observando su chequera que de cualquier otra manera. Lo que hacemos con nuestro dinero demuestra dónde está nuestro corazón. Si queremos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, Él tiene que reinar sobre nuestro uso, ¿verdad?, de el dinero. Amén. Hallamos este principio en Proverbios 3, 9, 10 y vamos a pedirle a nuestro hermano Gonzalo que nos lea precisamente este pasaje de Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10. Dice la poderosa palabra de nuestro Dios: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de sus frutos, y te serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ok. Bajo la ley del Antiguo Testamento, las primicias de la cosecha pertenecían al Señor y se ofrecían como sacrificio a Él. Esto serviría para sostener a los sacerdotes, Amén. pero también era un recordatorio regular de que la cosecha venía de quién, del Señor Todopoderoso. Amén. Cuando nosotros le damos a Dios lo que nos sobra, al final de la semana mostramos que Él ocupa un lugar poco importante en nuestro corazón. La Biblia nos enseña otro patrón en 2 Corintios 9:7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no dé de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Hermanos, ante Dios debemos de proponernos dar cierta ofrenda regular que daremos al Señor usando el diezmo como una guía mínima y dar esta cantidad regularmente con gozo. Esto sirve para sostener la obra del Señor, pero también sirve para recordar de quién recibimos las bendiciones económicas que nosotros estamos disfrutando. Amén. Además de honrar a Dios con las primicias de nuestros ingresos, también lo honramos cuando somos honrados en nuestro trato con los demás. Él está presente en cada trato que hacemos, y si nos aprovechamos de otros, a Dios no le va a agradar. Amén. Ahora, honramos a Dios también cuando vivimos contentos con lo que Él nos ha dado, en lugar de ambicionar y endeudarnos para tener cosas innecesarias. El mundo dice que la felicidad está en tener más, pero esa es una mentira grande. ¿Qué es la ambición? O sea, Gonzalo, ¿qué es la ambición para ti? O sea, ¿qué entiendes por ambición? Bueno, la ambición es olvidarse del prójimo y de las necesidades de los demás, y solamente pensar en uno mismo, el querer cada día más, anhelar más, sin importar el costo. Entonces la ambición es ya se está siendo dominado por un espíritu que a lo único que nos lleva es a enriquecernos, ¿verdad? Y pues la verdad, la realidad es que las riquezas, si no las sabemos utilizar o si no están fundadas en Dios, que es a fin de cuentas el que nos da la sabiduría, amén, y nos hace sabios para saber administrarnos, que a fin de cuentas es lo más importante, porque el querer anhelar y tener más y más y más es como la parábola que enseña nuestro Señor Jesucristo cuando le dicen a aquel hombre, vea, que ya tenía sus graneros llenos, repletos y los había llenado y estaba satisfecho, o sea, se sentía de alguna manera tranquilo, pero esa noche le dicen, hoy vienen a pedir tu alma, ¿de qué te sirvió tanto trabajo y tanto esfuerzo? Así que no hay como mejor, como dice la palabra, buscar a Dios, hacerlo a través de Dios, que es el que nos dará la sabiduría. Y no ambicionar ni endeudarnos, ¿verdad? Porque muchas veces, o sea, muchas de las cosas que están pasando dentro, vamos, del pueblo cristiano es cuando nosotros usamos las tarjetas de crédito, Amén. ¿no? Amén. Hay ocasiones que traemos efectivo en nuestra bolsa, pero la tendencia de nosotros es meter la tarjeta. ¿Qué es lo que provoca esto? Que muchas veces nos endeudamos más de lo que nosotros ganamos, y eso nos lleva a tener problemas muy serios. Amén, Sí, amén. amén. Ahora, la ambición desmedida es el camino, hermanos, de la destrucción. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una ventana y un espejo? Solo una leve capa de plata. Ahora, si dejas que la plata llene tu vista, no podrás ver el glorioso mundo que Dios ha creado, no podrás ver a los demás, solo te verás a ti mismo. Para ser libre, pon a Dios en primer lugar en tus finanzas. Él ha prometido suplir tus necesidades y necesitamos que confiar en Dios. Amén, amén. Decíamos, ¿verdad?, que el espejo es una pequeña capa de plata que te mira solamente tú.
pero la diferencia de una ventana es tú ves todo el panorama, toda la Amén. gloria, Amén. todas las cosas hermosas que Dios nos ha dado. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces la ambición nos lleva, hermanos, a que acumular, y llega un momento en el cual hay personas que trabajan más de la cuenta y, hermanos, por acumular dinero, acumular pertenencias, y llega un momento en el cual, o sea, ellos, hermanos, que transgreden su salud y llegan a tener enfermedades crónicas, que llega un momento en el cual son hospitalizados con enfermedades crónicas, y todo lo que ellos hicieron de dinero de nada les va a Amén. servir. ¿Por qué? Porque están postrados en una cama, ¿sí o no? Entonces había un hermano que decía, ¿verdad?, que cuando venga el Señor Jesucristo, mucha gente hermanos, va a irse en el rapto con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Santo. Y decía la gente, ¿pero por qué es esa situación? Porque van a estar agarrando su plasma de 50 pulgadas, van a estar agarrando su carro de $20,000, van a estar agarrando sus terrenos creyendo que se los van a tener una mudanza para llevárselas allá al cielo. Dios nos da todas las cosas para disfrutarlas en esta Amén. tierra, pero Amén. cuando Él nos llame, definitivamente todo esto se va a quedar y solamente Amén. nosotros vamos a disfrutar en las bodas del Cordero Sí. la presencia de nuestro Salvador. Entonces, no pongas tu vista en las riquezas, porque el corazón va a estar en las riquezas y no en las cosas de Dios. Amén. Decías tú muchas veces, decía, ¿verdad?, ese hombre que decía, oh, alma mía, tengo muchos bienes, tengo muchos graneros y voy a comenzar a levantar otros graneros. Y dice, necio. Fíjese la palabra que habla la Escritura, dice, necio, en este día o en esta noche vienen por tu alma, y lo que tú hiciste, ¿con quién se quedará? Entonces, no quiere decir que estemos divorciados con la prosperidad, simplemente tenemos que ser buenos administradores, pero no enfocarnos en ambicionar, o sea, el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es como el agua, se nos va de las manos. Amén. Ahorita tienes y mañana no tienes, ahorita eres rico Amén. y mañana eres pobre. ¿Qué quiere decir? Que disfrutemos la presencia de Dios, disfrutemos nuestra familia, disfrutemos todo lo que tenemos, disfrutemos nuestro carro, disfrutemos lo que tenemos, pero no obsesionarnos con eso, sino entender que son herramientas mientras vamos cruzando este desierto espiritual. Amén. Entonces, aquí, ¿verdad? Así, ¿qué es la diferencia entre una que dijimos ahorita? ¿Qué dijimos? De La una ventana y un espejo. espejo. El espejo te miras momentáneamente, pero ahí te quedas. Pero cuando tú abres las ventanas de todo lo que Dios tiene, pues es una bendición muy grande. Amén. 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 ¿Qué nos puede decir, hermana, acerca de esto? Pues que no seamos ambiciosos, que nos enfoquemos más no en el dinero, sino en ver en esa ventana. No en el espejo para vernos a nosotros mismos, sino ver a través de la ventana qué Dios nos está ofreciendo. Un ejemplo, si nosotros diezmamos, dice el Señor que Él nos abrirá las ventanas de los cielos. Él por nosotros va a reprender a Satanás de nuestra vida y va a quitar todo gusano devorador de nuestros viñedos. Y exacto. no nomás eso, sino que vamos a disfrutar de sus maravillas, de su amor. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a ser salvados, van a ser sanados, van a ser libertados. No va a haber enfermedad en nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos con la ambición a un lado. Pero si nosotros somos ambiciosos, ¿qué va a pasar? Como dice el hermano Aurelio, nos vamos a enfermar y van a pasar muchas cosas. No esperemos a eso. Amén. Y muchas Mejor. veces, perdón, hermana, muchas veces los ricos, Ajá, ¿verdad?, ponen, o sea, sistemas de vigilancia. sí. Ponen, o sea, cámaras, ponen, o sea, alarmas, ponen eso. ¿Por qué? Porque ellos están pensando que alguien les va a robar lo que tienen. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, por estar tan obsesionados pierden lo mejor de la vida, o sea, disfrutar a su familia, disfrutar todo lo que tienen, disfrutar de todo lo que Dios ha hecho para nosotros, ¿verdad? Y entramos, o sea, al último principio, ¿verdad? O el último propósito del año es muy importante, Amén. alcanzar a alguien para Cristo. Amén. Como agua Amén. estancada, nuestra fe no se mantiene fresca si no la compartimos. Amén. ¿Verdad? Lo vemos ahí, antes de irse al cielo, Jesús ordenó a los que le conocían en Mateo 28, 18, 20. Dice, y Jesús se acercó se acercó
Y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el verso 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta, hermano Gonzalo, esta es una tarea hasta que Él regrese. Hay otras cosas importantes en la vida, pero el privilegio de compartir las buenas nuevas de Cristo tiene que ser una prioridad para nosotros. Tú como evangelista, Amén, amén. ¿qué entiendes tú por eso, hermano? Alcanzar a alguien para Cristo. Bueno, antes de tener cualquier ministerio, cualquier persona que a lo mejor anhela un ministerio o algo, el primer ministerio que todos debemos de tener, o la primera tarea para desenvolver, es ir a anunciar el Evangelio, a alcanzar almas para nuestro Señor Jesucristo. Y esta exhortación que nuestro Creador nos hace de ir y hacer discípulos, creo que es algo de lo que el Espíritu Santo nos provoca a realizar, porque la primera reacción que tenemos al conocer a Dios, al recibirlo, es comunicar, ¿verdad? Este mensaje que a nosotros nos ha traído bienestar, nos ha hecho libres, nos ha traído gozo, es anunciarlo. Entonces yo diría aquí que terminando este año, si ya no tenemos ese deseo, esa sensación, ese gozo y esa libertad de hacerlo, es que tendremos que volver a retomarlo y volver a empezar y volver a anunciar el Evangelio de Dios. Exacto. Porque es lo que a fin de cuentas nos va a producir gozo, alegría de ver a alguien transformado como Jesús nos transformó a nosotros. Y lo que decíamos puede decir en esta frase o en este eslogan, como agua estancada, nuestra fe no se mantiene fresca si no la vamos a compartir. Amén. Amén. Ahora, muchas veces nosotros tenemos esa tendencia, ¿verdad?, de ir a todas las naciones a predicar el Evangelio, pero la misma Escritura nos da, ¿verdad?, el proceso. Dice, predicar primeramente en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que la primera cosa que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que pedirle al Señor es con quién podría compartir a Cristo Amén. este año. Ahora, ponte a orar por tus amigos o por tus familiares que aún no conocen la salvación y pídele a Dios que te dé la oportunidad de tener, hermanos, que un acercamiento con ellos, compartir con ellos. Amén. No te asustes, el Espíritu Santo te dará las palabras en el Amén. momento indicado. Confía en Él y ponte a la disposición del Señor. Amén. En Romanos 10, 13, 14 nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre Amén. del Señor Jesucristo será salvo. Verso 14, ¿cómo pues invocarás a aquel en el cual no has creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué hermoso Amén. es que Amén. el Señor tenga ese Amén. concepto de nosotros que Amén. predicamos la palabra. De ahí nos habla, dice, hermanos, dice que cuán hermosos son los pies. Amén. En otras palabras, ya nuestros pies ya no van encaminados al pecado, a la maldad, ya nuestros pies van encaminados Gloria que a este Dios. año que viene, uno de los propósitos que queremos hacer y que tenemos que hacer como una obligación es predicar, compartir el Evangelio a quienes, a los más próximos, ¿no? Amén. Dice la Biblia, ¿verdad?, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo es el próximo. ¿Qué Amén. quiere decir? Que ahí está tu tío, está tu tía, están gente que conforman, o sea, tu prole. A esos nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la palabra adecuada para que ellos tengan la misma postura de nosotros ser salvos de la condenación eterna. ¿Qué tenemos que hacer, hermana? Y yo no le puedo decir qué es lo que haga, porque la hermana Lucelena Carrera pues es una misionera. Amén, amén. Sí, pues hablarle primeramente, como dice usted, a nuestros seres queridos, los que tenemos más cerca de nosotros. ¿A dónde pero- ha ido, hermana? ¿A dónde ha ido? Díganos. Ok, Salitrillo, Nuevo Tampico, El Bajío, El Pavo, Gloria a Sabanilla. Dios. Ahorita acabamos de ir apenas ahora en octubre, hermano, a Sabanilla. Y pues fue una cosa muy gloriosa porque pudimos ver cómo vino la pendencia, cómo vino el tigre, cómo vinieron de varios poblados de ahí, del Gloria a Dios. jazmín, ¿verdad? Del coyote. Y cómo vinieron hasta de Simón, ¿verdad? Y cómo vinieron de tantos lugares ahí. Y qué hermoso el Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Y cómo las almas recibían, las personas recibían el mensaje
y es algo tan hermoso. Tan hermoso. Pero tan ahorita hermoso. tenemos una oportunidad muy grande, ¿verdad? Sí, 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 Nos sí. acaban de hacer llegar, precisar las peticiones, Amén, amén. las peticiones de hermanos y hermanas que han estado marcando los teléfonos, ¿verdad? De aquí de Canal 38, que es el 915-532-8518. Y aquí, mis hermanos, tenemos las primeras peticiones. Vamos a orar por María Ignacia, que pide oración por su hija que está en la cárcel por esta extorsión y por sanidad por el pueblo de Dios. Tenemos a Aurelia, oración por un nervio asiático, está postrada precisamente ahorita en cama. Tenemos también a Manuela, oración por Manuela, por sanidad completa por su mente. Amén. Por José Luis, por sus enemigos del trabajo y por protección por toda su familia. También Tere, ¿verdad? Pide oración por su hijo. Adán, dar gracias por oración de su sobrino por sanidad. Tenemos también a Lourdes Fuller por salud para su columna y artritis y esclerosis, y por su corazón y por su nieto Luis Eduardo Jiménez. También Isela Torres, ¿verdad? Amén. Fortaleza física por sus piernas. También tenemos a Elvira, oración por Patti, está internada por COVID-19, está desesperada y delicada. También estamos por, parece que Uri, restauración de su matrimonio, unidad, que su esposa venga a Cristo, sanidad por Uri física y espiritual, por su esposo que tiene opresión, por su hogar, para que Cristo traiga unidad y por dominio propio fuera el miedo, la inseguridad y el temor. Por Arturo Rodríguez, dice oración por dejar el alcoholismo. Amén. Hortensia, por Gilberto, que se siente solo, que Dios le dé paz y salud. Por Berta, dice sanidad, dolor de nervio asiático. Por María, situación legal. Miguel Carmillo, dice, y salvación por Mario y toda la familia Carrillo. Y María Soto, oración para que se retire el vicio de su casa y restauración por sanidad en su pierna. Vamos a pedirle a nuestro hermano, sí. A ver, vamos a ver. Ok. Familia Rodríguez, Unidad y Iglesia de los Caminos de Cristo, ¿verdad? Y estamos viendo también otras peticiones por María Antonia Castro Ramírez, oraciones por su esposo y por ella, por sanidad y por toda su familia. Graciela Hernández, oración de sanidad por el matrimonio de su hija Eunice García. Pedro García, contratar hermano Aurelio, contactar a hermano Aurelio, Pedro García. Bueno, esa es una... quieren platicar conmigo. Beatriz Lozano, felicitar por los que están hablando. Gracias. La palabra y oración. Por María del Carmen, por el nervio asiático, por sanación. Estamos hablando también por Rosario, oración por su hija Irma, que el Señor la anime para que se vacune. Amén. Y por su salud espiritual. Raúl Molina, oración por Montserrat y por Mali, tiene diabetes, por sanidad. Lidia, esposa e hijos tienen COVID, por su sanidad. Amén. Rosa, fuerza por cuidar a sus nietos. Oración por Patti, que se llene bien con su esposo, que se lleve bien por su esposa. Estamos hablando de Lupita Valenzuela, Elvira Aguilar y Nicole. Vamos a pedirle a nuestro hermano Gonzalo Gres que él le eleve una oración así, poniendo sus manos, y nosotros apoyamos la oración de nuestro hermano. Amén. Tenemos Amén. Escasamente 8 minutos, ¿verdad? Amén. Para ya terminar el programa. Claro que sí. Quiero a los que están mirándonos ahorita y mandaron sus peticiones, repita esta oración primeramente con un servidor y dígale: Señor Jesús, te entrego estos malestares, no los deseo más en mi vida, no son míos, no me pertenecen, así que te los entrego, Señor. Por lo que enseña tu palabra, que tú llevaste mis enfermedades y mis dolencias en la cruz del Calvario, y que el castigo de mi paz cayó sobre ti, Señor. Dígale: y yo lo creo, por eso rechazo el malestar, rechazo el dolor, rechazo el diagnóstico médico, no lo deseo, no es mío, no me pertenece, Señor.
Así que lo reprendo de mi vida, basado en tu poderosa palabra, Sí, donde Señor. dices que por tu llaga he sido sanado y curado, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Dígale, y ahora dame de tu salud, dame la sanidad, conforta mi alma, fortaléceme, Dios. Sí, Ahora Señor. que experimentemos en nuestro hogar tu hermosa presencia, la libertad Sí, de Señor, buscarte y aleluya. de seguirte. Oh, Y ahora permítenos orar. maravillosamente. Padre, oramos por cada una de Sí, estas Señor. personas Pobre que han Señor. creído en Sí, tu Padre. palabra, Sí, Señor. que saben, mi Dios, que cuando En el se hace nombre una de oración en Jesús. tu Sí, Señor. poderoso nombre, Sí, Señor. tú rompes cadenas y ataduras. rompa, Y Señor. nuevamente basados en En tu el nombre de palabra Jesús. poderosa, En cada petición, en cada atamos al necesidad. hombre Sí, Señor, fuerte, por la Señor. sangre de Atamos Jesús. al que ha venido a En el afligir a tu nombre- pueblo. En el nombre de Jesús. Atamos al En que el se ha nombre de levantado Jesús. contra En el tu nombre de iglesia. Jesús. Sí, Señor. En el Sí, nombre Señor. poderoso de Poderoso de Jesús lo atamos Por la sangre y lo de lanzamos Jesús. a los abismos, mi Sí, rey. Señor. Y ahora desatamos sanidad, salvación, Sí, fortaleza, Señor, que venga, renovación que venga, en la que vida venga, de en el cada nombre uno de de Jesús, ellos, en el nombre de en el poderoso Sí, Señor. nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi gran Dios, por seguir escuchando la oración. Y nuevamente todo lo que haya salido se va atado ya a los abismos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, mi buen Dios. Gracias. Amén. Qué hermoso, Y amén. ¿verdad? Amén. La palabra del Señor Aleluya. nos dice, ¿verdad? Todo lo que pidieres en oración creyendo, Amén. lo vas a recibir. Amén. Entonces, aquí juega Gloria a un Dios, papel muy aleluya. importante la fe que nosotros depositemos en Dios y en sus promesas, ¿verdad? Porque Amén, amén. la Biblia dice, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu Gloria a casa. Dios. ¿Qué Amén. quiere decir? Que nosotros no dependamos de las emociones, dependamos de la palabra, porque la palabra es efectiva Gloria. para cada uno de nosotros. Ahorita se ha orado por enfermos, por personas del COVID-19, Amén. todo, ¿verdad? O sea, todas esas peticiones que están ahí, créalo, ¿verdad? Que Dios ha contestado la oración. Amén. Yo les digo, ¿verdad? Como testimonio personal y empezando o sea, la pandemia del COVID-19, entrando el mes de abril, yo caí, ¿verdad? Bajo la pandemia esta del COVID. Tenía 40 grados de temperatura. El sabor se me fue de la boca, la comida me sabía insípida, me sabía a papel. Me paraba, me quería, o sea, derribar, caminaba cualquier, o sea, 5 o 6 pasos, ya de cuenta que había caminado 40 o 50 kilómetros, me sentía fatigadísimo. Amén. Ese momento yo sentí, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Que posiblemente yo ya no pudiera, o sea, vivir. Yo me acordé del rey, ¿verdad? Que pone, ¿verdad? Isaías se le da una orden, ve, dile al rey que tiene, ¿verdad? Que ya se le terminó su vida, que arregle su casa porque ya su tiempo ya se ha terminado. Yo le decía al Señor, Señor, pues dame de perder unos 5 más, ¿verdad? Porque Santo. yo sí sentía que estaba muy mal. Y hermanos, el médico Sí, pues, yo dijo, lo le dijo a mi esposa, lleven a este hombre al hospital y tiene que ser entubado. Mi esposa dijo, yo no te voy a llevar porque yo sé si te llevo a lo mejor no te voy a ver. Y hermano, sucedió el milagro. Gloria a Dios me dio, ¿verdad? O sea, Gloria comencé a a Dios, sentir, o sea, el oxígeno en mis pulmones, comencé a comer, a agarrar sabor, comenzó la fuerza nuevamente a entrar a mi organismo. Y yo puedo decir, ¿verdad? Que yo soy un sobreviviente del COVID-19. Amén. Y yo les puedo decir y garantizar a todos nuestros televidentes del Canal 38 que Dios hizo un milagro conmigo y también lo puede hacer contigo. Amén. Solamente deposita tu confianza en Dios y sabe perfectamente que Dios, hermanos, no desecha la oración tuya. Amén. Cada oración que tú haces, cada sufrimiento, cada Sí. lágrima Amén. que tú derramas delante de Dios no es en vano. Dios tiene conocimiento de lo que está pasando y en ese momento, a través de la oración de nuestro hermano, sabemos Gloria a perfectamente que Dios ha hecho el milagro. Amén. En esta hora, pues vamos rápidamente a Amén. despedirnos, hermano. Dios me los bendiga a todos. Su hermano en Cristo, Evangelista Gres, les mando un fuerte saludo. Bendiciones. Nuestra hermana. Dios les bendiga. Soy la hermana Carrera para servir a Dios y a ustedes. Bendiciones. Y se despide su hermano en Cristo, Aurelio Ávila, pastor de Manantiales de Vida Eterna, allá en Ciudad Juárez. Estamos muy contentos por esta plataforma que nos brinda precisamente la oportunidad de llevar el Evangelio a nuestros lugares como es Juárez, El Paso, Las Cruces, Nuevo México y a través del internet a muchos lugares. Dios les bendiga y gracias y un abrazo muy fraternal también a nuestra hermana Grace Randall y a todo su staff por esa oportunidad que nos dan a nosotros de estar, o sea, dando la palabra de salvación. Dios les bendiga
y gócese en este diciembre, que es un mes Amén. de Amén. gozo y alegría. Amén. Amén. Gracias.